Capítulo 12. Las puertas entre dos mundos. Ya en casa, Aritz no podía dejar de pensar en lo que le había pasado en Chavarre, ni dejar de hacerse preguntas. ¿Seguro que era Loredi aquella anciana? ¿Dónde, cómo y con quién habría vivido todos estos años? ¿Existiría algún camino para retroceder? ¿Alguien sabrá sobre ello y me podrá ayudar? Esa noche la pasó casi despierto tratando de hallar respuestas. La mente del ser humano tiene una curiosa forma de funcionar. La verdadera sabiduría y panel de control se encuentra en el subconsciente, una parte del cerebro que no podemos controlar a voluntad. El consciente, sobre el cual sí poseemos control, es una simple herramienta que busca los argumentos para justificar nuestras acciones, las cuales ejecutamos obedeciendo órdenes del subconsciente. De ahí que Aritz, al despertar, pensó que el libro, Los secretos de Zuya, podría contar con alguna explicación para todo ello. Tras levantarse, tomó el manuscrito y hojeando el índice vio que uno de los capítulos se titulaba Las puertas entre dos mundos, y decía así: se cree que el valle de Zuya y todo el macizo del Gorbeia es una zona que ha sido habitada por muchas civilizaciones, desconociéndose el nivel de conocimientos de estas. Se dice incluso que una de ellas vino desde otros mundos, siendo conocedores de la existencia de realidades paralelas en el mismo tiempo, pero en otras dimensiones del espacio. ¿Cómo?, se preguntó a sí mismo Aritz en voz alta, repasando 2 veces más la misma estrofa, y continuó leyendo. Esto explicaría las apariciones de gentes que aseguraban venir de otros lugares, o incluso del mismo en otros tiempos. Sin embargo, a esta conclusión se llega tras las investigaciones y estudios de los relatos que, durante muchos siglos, han recopilado los monjes del monasterio de Nuestra Señora de Oro, frailes eruditos del conocimiento de todos los fenómenos extraños acaecidos en el valle desde sus orígenes. Su biblioteca albergaba más de 20.000 libros y otra serie de documentos encontrados en la zona. Se dice que la estancia se encuentra en un lugar subterráneo secreto del edificio. Cuenta la leyenda que su tamaño es muy grande, pues fue excavado durante 20 años por más de 50 hombres, y cuyo acceso solo es posible a través de puertas y pasadizos jamás encontrados. El joven comenzaba ahora a entender muchas de las vivencias que estaba teniendo desde que llegó a la zona. Este nuevo hallazgo había que compartirlo con sus amigos, quienes quizá pudieran ayudarle a encontrar respuestas a sus preguntas. Pero a estas alturas, lo que sí estaba claro es que, sin duda, correrían nuevas aventuras juntos. Sin más dilación, se dirigió a buscarlos a sendas casas. Ya estaban de nuevo los 4 reunidos. Aritz les contó sus episodios con Loredi, el convento de las Carmelitas Descalzas, y, como no, la sorpresa que se llevó en Chavarre, prosiguiendo con lo que había leído en el libro esa misma mañana. Propongo subir hasta el monasterio de Oro y buscar la entrada a la biblioteca, dijo Ander en tono resuelto. Iker, con la mirada perdida en un pensamiento, expuso: creo que debemos volver a entrar por el seminario y desde allí tratar de buscar el camino que nos conduzca a Oro, afirmó. ¿Y tú, Igor, qué opinas?, preguntó Aritz. Lo más sensato sería olvidarnos de todo esto y no volver a explorar más. A este paso nos meteremos en un buen lío, o quizá no podamos regresar de alguno de esos mundos, dijo Igor a la vez que movía la cabeza de un lado a otro. Tras escuchar las opiniones de sus 3 amigos, Aritz concluyó: vale, empezaremos por Oro. Cojamos las bicicletas y subamos allí a ver qué podemos encontrar. Tú, Igor, te quedarás fuera por si se cumpliera lo que dices y no regresáramos, ya que eres la única persona que conoce todo esto, sentenció el joven. Mientras, muy cerca de allí, en el caserío de Chavarre, Loredi se encontraba cocinando una tarta. La mujer contaba con 83 años y, desde hace tiempo, estaba aquejada de una enfermedad
que le había hecho perder mucha visión. Fue en el silencio y la presencia plena, cuando el olor de su preparado le trajo la impronta del convento, recordando también a ese joven, el único que junto con ella conocía su secreto. Desde aquel húmedo invierno, la naturaleza y el paso de sus años de vida habían recorrido un camino natural para ella. Se había casado, alumbrado hijos y ya también contaba con nietos. Pero lo más inexplicable era que, desde que llegó a ese caserío por la caridad de Edurne y su familia, se convirtió en su hogar para siempre. A nadie nunca desveló su verdadero origen, ni cómo había llegado desde otro mundo y otra época. Muchas veces, durante su adolescencia y juventud, estuvo tentada a arrojarse al pozo de la fe ciega, pero quizá la soledad o el miedo se lo impidieron. Loredi conocía la magia del valle donde habitaba, y en lo más hondo de su corazón anhelaba la sensación de haberse perdido mucho. De pronto, Loredi miró hacia arriba y exclamó: «No puede ser, maldita vista. El joven que ayer vino con la bicicleta era Aritz. ¿Cómo es posible si estaba igual?» Se dio cuenta entonces que su nieta, aunque pequeña, se encontraba en la dependencia contigua y la podía escuchar. Así que se calló y continuó pensando para su interior, sin entender nada de lo que ayer había vivido. Un escalofrío recorrió sus entrañas, dibujando a la vez una sonrisa nerviosa en su cara. El misterio ahora perturbaba su mente, del mismo modo que la juventud renacía de nuevo en ella. Los jóvenes tomaron sus bicicletas y con mucho esfuerzo, pues el desnivel era muy pronunciado, llegaron hasta el monasterio. Desde allí se divisaba casi todo el valle. Había varios neveros aún en las inmediaciones y un gélido viento norte congelaba el ambiente. La verja estaba cerrada con un grueso candado. En la zona no había nadie, por lo que saltaron sin mayor problema a su interior. Empujaron puertas y ventanas para comprobar si alguna de ellas estaba abierta, pero sin éxito. Todo permanecía cerrado. En las casas de la zona hay costumbre de guardar unas llaves en las inmediaciones de los accesos, así que Aritz comenzó a contemplar esa posibilidad. Efectivamente estaba en lo cierto. Escondidas en un hueco casi imperceptible de la pared, las halló. Abrió y penetraron en el templo. Prendieron las linternas y de inmediato accedieron a la sacristía. Buscaron en el suelo, las paredes y tras los enormes aparadores repletos de cajones, sin encontrar nada. Entraron al claustro y buscaron por todas las dependencias que en otro tiempo fueron las habitaciones de los monjes inquilinos. Pero tampoco encontraron nada. Ander subió hasta el campanario y en una de las paredes de la torre se percató de que una piedra estaba suelta. Avisó a sus compañeros y entre todos la sacaron de la pared. Aquella maniobra activó que un panel de la pared girase dejando al descubierto unos peldaños por los que escalando descenderían hasta una galería muy honda. Tal era su profundidad que la luz de sus linternas no llegaba a iluminar el final. Aritz asumió la iniciativa y comenzó el descenso. Ander e Iker le siguieron, quedando arriba Igor, tal como habían planeado. Descendieron más de 500 peldaños hasta que llegaron a una estrecha galería donde sorprendentemente se percibía un olor a cera quemada, lo que hacía presagiar que no estaban solos. Al fondo de la misma, muy a lo lejos se divisaba un punto de luz, como si del sol se tratara. «Mirad aquí», exclamó Ander, enfocando con su linterna por una pequeña fisura que albergaba la pared. «Sí, aquel destello parece provenir del exterior. Sigamos avanzando por ver si podemos ir hacia allí», dijo Iker. A unos metros, una fina cuerda dispuesta de lado a lado hizo tropezar a Aritz, que cayó al suelo. Era una trampa. El suelo de la galería comenzó a ceder derrumbándose bajo sus pies, precipitándose los tres jóvenes al vacío. Igor, desde el campanario, escuchó el gran estruendo. La incertidumbre de qué hacer le superaba. Si descendía la galería y le sucediera algo, nunca nadie sabría dónde fueron.
Si por el contrario no bajaba, iba en busca de ayuda y regresaba para rescatarlos. Es posible que fuera demasiado tarde. Su prudencia estaba a la par de su valentía, por lo que decidió descender e ir a socorrer a sus compañeros. Al bajar se encontró con la misma galería, que sin dilación recorrió. Al llegar al punto donde estaba la cuerda, aquello se hallaba reconstruido, volviendo a tropezar con la misma, corriendo la misma suerte que sus predecesores. Los 4 jóvenes habían caído por allí. En el exterior del monasterio grandes copos de nieve comenzaron de nuevo a hacer presencia, cubriendo en pocos minutos por entero sus bicicletas. No era la primera vez que su continua sed de aventura los llevaba a lo incierto. ¿Pero sería la última?